Y qué bueno que están con nosotros en esta hermosa mañana. Pueden tomar su asiento. Los invitamos a que tomen asiento. Y sabemos que se acaban las vacaciones, ¿no? Los jóvenes, los niños, algunos están contentos, algunos están alegres porque ya regresan a la escuela. Los papás están alegres porque ya regresan los niños a la escuela, pero están tristes porque se tienen que levantar temprano, ¿verdad? Volver a hacer lonches. Y creo que es parte de nuestra vida, ¿no? De nuestra rutina. Y es importante que aprendamos de todo esto, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene un tiempo, dice la palabra. Y hoy vamos a hablar de un tiempo específico en el cual vamos a ejemplificar, siguiendo la analogía. Ahora vamos a hablar del siervo, pero vamos a hablar de un tiempo en el cual a veces nos sentimos como angustiados, ¿verdad? Y Job 12, 7, 9 nos habla y nos pide que observemos, que veamos algo que Dios creó. Dice la palabra que en el Génesis que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, creó los animales, creó todo lo que existe hoy en día. Y Job 12, 7, 9 nos dice: observa a los animales y aprende de ellos. Mira de las aves del cielo y oye lo que te dicen. Habla con la tierra para que te enseñe. Hasta los peces te lo harán de contar. Aquí tenemos una invitación de parte de Dios a nuestras vidas y nos dice: observa, ¿a quiénes? A los animales. ¿Por qué? Porque de ellos vamos a aprender. Ya hemos hablado acerca de las águilas, hemos hablado acerca del búfalo. La vez pasada también hablamos acerca de ¿qué? ¿Cuál fue la última analogía que hicimos? De la hormiga. Y decía: aprende de la hormiga, perezoso, ¿verdad? Le habla a un hombre que es flojo y le dice: aprende de la hormiga. Aquí Job nos dice: observa a los animales y ellos te enseñarán. Ve la creación, ve todo lo que Dios formó y Dios te va a enseñar algo a través de ello. Entonces vamos a continuar con nuestra analogía y hoy vamos a hablar del ciervo. El ciervo es un animal que se caracteriza por vivir en las montañas. Es un animal que se caracteriza por tener sed, pero aguantar largas jornadas sin beber agua. El ciervo es un animal que si nosotros lo podemos ver, pues podemos notar que en su cabeza tiene cuernos, tiene un pelaje un poco grueso, y eso lo ayuda a sobrevivir en esas alturas en donde él está. Pero el Salmo 42, 1 y 2 nos habla acerca de algo específico que quiere que aprendamos de el siervo. Y dice así, Salmo 42, 1 y 2. Acompáñenme a leer. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí estamos hablando y estamos leyendo acerca del animal que lleva por nombre siervo, y dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Este salmo lo escribe uno de los hijos de Coré y habla acerca de un animal que él conocía, y este animal es el ciervo, y dice: hay un animal que cuando tiene sed sufre. Hay un animal que cuando tiene sed sufre. Y este hombre, observando al ciervo, llega a la conclusión en su vida de que así como el ciervo cuando tiene sed clama y se desespera por esa agua, él llega a la conclusión y dice: así también el alma
el alma mía tiene sed de ti. Y nosotros tenemos que entender que el agua del cual está hablando el salmista del siervo, pues es agua como esta, ¿verdad? Es este tipo de agua por la cual el siervo clama. Pero el alma de este hombre está clamando no por esta agua, sino por aquella agua que Jesús en un momento habló con la mujer samaritana y le dijo: todos los que beban de esta agua volverán a tener sed, pero si beben del agua que yo les voy a dar, no tendrán sed jamás. Y no estamos hablando de una agua física, sino estamos hablando de un agua espiritual, de un agua que viene a saciar toda nuestra sed. Ahora, vamos a subrayar ahí, si tú subrayas, si tú coloreas tu Biblia, vamos a subrayar la palabra brama, ¿ok? Vamos a subrayar la palabra brama. ¿Qué significa brama? Brama trae un significado acerca de un grito, de una voz fuerte, de una voz que a la vez que es fuerte trae confusión, de alguien que está enojado y de alguien que está furioso. Eso es bramar. ¿Alguien le ha tocado oír bramar a su hijo? Cuando lo estás regañando y que dice, ¿cómo le hace? ¿Alguien de ustedes ya bramó alguna vez? Yo creo que todos en algún momento hemos bramado. ¿Por qué? Porque el bramar viene de hacer algo con una voz fuerte, con una voz confusa de alguien que está enojado y que está furioso. Entonces, este animal tiene una desesperación, tiene en su cuerpo una necesidad por agua. Y esa agua, esa necesidad lo lleva a clamar. Y vamos a ver un video aquí de un ciervo que está bramando, que está haciendo un sonido medio extraño. Lo iba a hacer yo, pero dije, luego se van a reír de mí. Entonces me evito esa situación y mejor les pongo el video, ¿ok? Vamos a verlo, por favor. Si me quieren oír así, invítenme a cantar. Yo creo que así más o menos me saldría la voz. Entonces, estamos viendo un ciervo que está clamando y si se fijan su ruido está como que muy grave y de repente se vuelve muy agudo, muy penetrante en los oídos. Yo cuando estaba trabajando en las estaciones de radio me enseñaron que hay dos tipos de frecuencia, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuáles son los tipos de frecuencia que hay? AM y FM. AM antes meridiano, no es cierto, ¿ah? Es amplitud modulada y FM es frecuencia modulada. La frecuencia modulada es más fácil de que sea estorbada, llega a menos distancia por la forma en que viaja como en tipo zigzag y se estorba. En cambio, la amplitud modulada viaja en tipo ondas, así como que en sube y baja. Y es más, aunque tengas menor potencia, tu señal llega más lejos por la forma en que viaja la señal. ¿Alguien le ha tocado escuchar a alguien que va doblando la esquina y ya sabes que viene? ¿Por qué la reconoces? Por su voz, por su risa. Hay personas que no necesitan ni micrófono para hablar, ¿verdad? Al contrario, les tienes que decir, ¿y de dónde te bajas el volumen, no? Entonces, hay sonidos, hay voces que son muy fáciles de escuchar. Hay sonidos que son muy fáciles de atender. Yo recuerdo en la secundaria que tenía una maestra en específico que cuando entraba al salón yo evitaba lo más que podía que gritara porque era una voz muy penetrante. Y cuando hablaba y se enojaba, su voz penetraba y yo decía, este tipo de voces no son muy agradables para mi oído, me inquietan.
Imagínense este tipo de animal que empieza con un sonido muy grave y de repente se vuelve muy agudo. Y las cosas agudas son las que más molestan al oído, las que más viajan. Son las que más llegan ahí y te mantienen despierto, te mantienen alerta, porque es un sonido que entra. Ahora, el ciervo empieza a bramar no solamente por sed, sino vamos a descubrir en esta mañana tres razones, por las que el ciervo brama, ¿ok? Vamos a ver tres razones por las que el ciervo brama. La primera de ellas, el Salmo nos lo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios. ¿Por qué? Porque mi alma, dice el salmista, tiene sed. Porque mi alma tiene la necesidad de saciar esta sed que yo tengo. Cuando nosotros andamos en el camino, cuando nosotros andamos fatigados, empieza a surgir algo dentro de ti que se llama sed. Ahora, ¿cómo saciamos la sed? Pues tomando agua. Así como saciamos el hambre ingiriendo alimentos, la sed se sacia con agua. Muchos la saciamos con coca, ¿verdad? ¿A quién le gusta la coca? Pero el mejor elemento que Dios creó para que nosotros saciemos nuestra sed es el agua. Entonces, el ciervo, la primera razón por la cual clama es porque ellos tienen sed. Esta parte nos muestra la primera debilidad de este animal. Y es que este animal padece de una sed que no es muy común. Él casi no tiene sed, pero cuando le da sed, es una sed de esa que es insaciable, de esa sed que tú dices, tomo agua y sigo teniendo sed. ¿A alguien le ha pasado eso? Que tomas agua y todavía sientes la boca bien seca, que tomas agua y que dices como que todavía me falta más. Entonces, este animal es muy resistente a tener sed, pero cuando tiene sed, comienza a bramar. Es cuando comienza a hacer este ruido. Y este ruido es solamente una expresión externa de algo interno que le está sucediendo al animal. Lo voy a repetir. Este bramido es una, ¿verdad?, manifestación externa de algo interno que está sucediendo en el animal. Por ejemplo, si yo veo a Dani, aquí está enfrente a Dani, ven Dani, un poquito. Me voy a poner aquí para que no esté tan alto. Si yo veo a Dani, yo lo puedo ver. ¿Cuántos lo ven a Dani? ¿Ustedes al verlo saben si tiene sed? ¿Al verlo saben si tiene hambre? ¿Cómo lo ven? Aparte de galán al muchacho. Tranquilo, pero ¿ya desayunaste, Dani? ¿Te dieron desayuno? No puede decir. Fíjense qué sabiduría Dios le ha dado a este hombre. Puedes sentarte, Dani. Alguien que pueda decir, alguien que pueda decir si lo mandaron sin yo. Mi esposa acaba de salir, por eso lo dije. Se fue con los niños, la miré y dije, aquí aprovecho. Nosotros podemos ver a una persona, pero no sabemos si tiene sed o si tiene hambre. ¿Cuándo sabemos si tiene sed o hambre? Cuando lo externa. Cuando dice, tengo sed. Tengo sed fueron una de las 7 palabras o de las 7 frases que Jesús mencionó en la cruz. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? Él dijo, tengo sed. ¿Cuál fue la respuesta de los soldados? Mojaron una esponja con vinagre y le dieron de beber. ¿Por qué no se lo dieron antes? Porque no sabían que tenía sed hasta que él lo externó. Entonces, la necesidad interna que está en nosotros normalmente se transforma, se convierte en una actitud externa. Y es cuando nosotros hacemos saber a las gentes la necesidad que tenemos. Por ejemplo, los que tenemos bebés, bueno, tuvimos bebés, y tu bebé está tranquilo, ¿qué dices? No le falta nada.
Pero en cuanto empieza a llorar, ¿qué haces? Lo primero que te fijas es ver si no se hizo popó o se hizo pipí. ¿Cierto o no es cierto? Si ves que está limpio, ¿qué piensas? ¿Ya tiene hambre? Entonces, desde bebés, una necesidad interna se transforma en algo externo. Este animal, el ciervo, normalmente no tiene sed, pero cuando llega a tener sed, se convierte en un grito desgarrador. Y empieza a bramar, empieza a clamar, empieza a dar ruidos que llegan a largas distancias, porque es un ruido que sale desde sus entrañas por una necesidad que tiene de saciarse de agua. Y nosotros sabemos que el agua es fundamental para la vida. Él comienza a bramar, esto lo debilita y le hace presa fácil de los que le están siguiendo. Porque al no tener agua, normalmente o lógicamente sus fuerzas disminuyen. Su capacidad de reacción disminuye y lo convierte en una presa más fácil para sus enemigos. Entonces, el siervo, no solo necesita una pequeña porción de agua para saciar su sed, sino él necesita toda una fuente. Él necesita una corriente. Esta corriente no solo va a aliviar su sed, sino lo va a librar de la muerte. Por eso dice el Salmo, así como el siervo brama, ¿por qué? Por las corrientes de las aguas. Normalmente, cuando tú escuchas la palabra corrientes, ¿qué te imaginas? ¿Un río chiquito? ¿Qué te imaginas? Un río grande, ¿verdad? Un río grande, algo que lleva mucha agua. Entonces el siervo no está clamando por algo, por algo poco, por algo pequeño. Él está bramando, está clamando, está gimiendo por algo en exceso, en cantidades enormes. Entonces esto demuestra la gran necesidad que el siervo tiene por agua. Ahora, ¿se acuerdan de lo que hablábamos del búfalo, su joroba? ¿Qué pasaba con la joroba del búfalo? ¿Qué almacenaba ahí? Un aceite, y que cuando estaba bajo mucha presión, cuando estaba bajo amenaza, ¿qué pasaba? Esa joroba empezaba a soltar ese aceite y se embarraba en todo su pelaje. ¿Y qué producía en él? Pues que los animales se resbalaran, ¿verdad? Es como un tipo camuflaje. En el ciervo sucede algo similar, pero en su contra. El ciervo, cuando empieza a clamar, tiene un olor medio no grato, medio fuerte, despide un olor muy fuerte el ciervo. Pero a mayor sea su punto de quiebre, este olor es más fuerte. Ahora, ¿qué crees que pasa cuando este animal está bajo mucho estrés y empieza a despedir muy fuerte este olor? ¿Qué pasa? ¿Alguien que me pueda decir qué pasa? Los depredadores del ciervo lo detectan más fácil. Entonces fíjense bien, cada bramido, cada grito desesperado que produce el ciervo por una necesidad interna, también se está exponiendo a los depredadores naturales que lo quieren exterminar. Entonces, cuando esto empieza a suceder, los animales que lo quieren extinguir, lo quieren comer, lo empiezan a perseguir. Ahora, ¿qué condición tiene ya el ciervo? Tiene una necesidad de agua. Ahora imagínense si a esa necesidad de agua que lo lleva a clamar le agregamos que lo van a empezar a perseguir. ¿Alguien se ha sentido en esta situación? Que tienes una necesidad de Dios, que tienes una necesidad de una respuesta, y en vez de la necesidad empiezas a sentir persecución. Que en vez de ver las corrientes cercas del agua donde tú quieres llegar para saciar, empiezas a sentir persecución. Hay un hombre que comenta que él desde que estaba pequeño
se obsesionó con esta parte de la Biblia, con el Salmo 42, cuando dice: así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Entonces él se dio tiempo de ir a las montañas donde están los ciervos y empezar a estudiarlos. Y él dice que donde fue específicamente a estas montañas, le tocó ir en el tiempo de cacería, porque hay tiempos en el año donde los gobiernos dan ciertos permisos para cazar ciertos animales, y estos animales no pueden ser animales bebés, tienen que ser animales ya grandes, ya que tuvieron la oportunidad de reproducirse. ¿Para qué? Para que este animal no sea extinto, sino pueda continuar. Entonces, cuando llegan los hombres, los cazadores, normalmente llegan con sus rifles, pero llevan otro animal que les ayuda a encontrar a esas presas. ¿Alguien puede saber qué animal es ese? Un perro. El perro tiene la característica de tener un buen olfato, ¿verdad que sí? El perro tiene la característica de olfatear a largas distancias y de percibir los olores. Entonces, cuando los ciervos saben que los cazadores están ahí, empiezan a sentir esa desesperación, empiezan a sufrir y empiezan a correr. Pero cuando empiezan a correr y a sufrir, empiezan ¿cómo se llama? A despedir, ya es despedido, ¿no? Empiezan a despedir, a exhalar ese olor que para los perros es muy fácil de olfatear. En medio de la necesidad del ciervo por buscar y correr a esas aguas, en medio de esa necesidad, esa misma necesidad le empieza a crear una persecución. Tú puedes decir: oye, espérate, o sea, ¿cómo que mientras yo voy a buscar esas corrientes de agua, mientras yo busco algo que me va a saciar, cómo es que al mismo momento empiezo a crear peligro para mí mismo? Es algo como contradictorio, ¿no? Yo huelo, el ciervo huele a lo lejos las corrientes de las aguas, y mientras él quiere llegar a esas aguas, su mismo olor produce que lo estén persiguiendo. Y decía este hombre que cuando él notó esto, vio la desesperación del ciervo y vio que el ciervo corría y corría, y mientras corría, los perros le perseguían, y entraba ante tal ansiedad que lo único que él quería era llegar a esa agua. ¿Por qué? Porque el ciervo sabía que si llegaba al agua y se metía al agua, su olor ya no dejaba rastro. Si el ciervo que está siendo perseguido y que su mismo cuerpo, su misma adrenalina le está provocando ser fácilmente una presa, y llega al agua y se sumerge al agua, ese olor ya no sigue saliendo. Esto nos dice que el agua representa una zona segura para este animal. Hace 15 días tuvimos los bautizos, ¿verdad que sí? El simbolismo del bautizo nos enseña que cuando una persona es sumergida en agua, simboliza que sus pecados están siendo lavados. Dice la Biblia que a los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas hechas son, todas son hechas nuevas. ¿A cuántos de ustedes sienten que el aroma de su pasado les persigue? ¿Cuántos de ustedes sienten que ese aroma del pecado de su pasado los convierte en una presa fácil? Es por eso que Jesús dice: vengan a mí. Es por eso que Jesús nos invita a que demos este paso de obediencia y sumerjamos nuestra vida en ese cúmulo de agua. ¿Por qué? Porque Él quiere que ese aroma a pecado, Él quiere que ese aroma de tu pasado ahí muera. Porque hay personas que se fijan muy bien en lo que tú eras, y ese aroma de lo que tú eras te convierte en presa fácil de críticas.
Ese aroma de lo que tú eras te convierte en presa fácil de que alguien te juzgue, de que alguien te esté persiguiendo. Y lo que Jesús dice: ey, espérense. El que está en mí es una nueva criatura. Ya lo que eras, ese olor que te perseguía, ya quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Ahora yo te voy a dar una fragancia nueva. ¿Alguien se ha preguntado qué pasaría si yo a mi edad olería y si oliera bebé? ¿Ustedes se han preguntado qué pasaría? ¿A quién le gusta el olor de los bebés? No cuando acaban de eruptar, no, ese no. ¿A quién le gusta el olor de los bebés? Que huelen bien bonitos, ¿cierto o no es cierto? Tú ves a un bebé, lo hueles y dices: yo lo quiero cargar. De una manera espiritual, cuando tú llegas a Cristo, tu aroma cambia. Te conviertes en un bebé espiritual. Y ese olor que empiezas a expedir, que empieza a fluir de ti, se empieza a convertir en un olor que atrae. Pero a lo mejor ya no va a atraer a tus depredadores, sino va a atraer a personas que van a querer estar contigo. Pero ¿qué se necesita? Creer en Jesús, confesarlo con nuestros labios como nuestro Señor y creer en el corazón que Él fue levantado entre los muertos. Y después de eso, dar el paso de obediencia y ser sumergidos en el agua. ¿Por qué? Porque tu olor que te está persiguiendo, Dios quiere lavarlo. Punto número 3. El por qué los siervos braman. Y el punto número 3 es porque claman por ayuda, pero también brindan ayuda. Imagínate al siervo que está empezando a sentir una sed desesperada y empieza a bramar y empieza a sacar ese ruido, o ese ruido extraño que viaja kilómetros, y de repente otro siervo que ya está en las corrientes de las aguas lo escucha. El siervo que está en las corrientes de las aguas detecta que otro siervo está en necesidad o está en peligro. ¿Y sabes lo que hace el siervo que está en las corrientes de las aguas? También empieza a bramar. Es como el código Morse, ¿no? Yo mando una señal de auxilio y me contestan. Cuando un siervo se ha encontrado esas corrientes de agua y que escucha que otro siervo empieza a bramar, le contesta. ¿Para qué? Para mostrarle el camino y llegar a las corrientes que ese compañero animal está anhelando en ese momento. Es como cuando tú estás desesperado y llega alguien, algún hermano de la iglesia y te brinda esa ayuda. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Jesús cuando dice: porque tuve sed y me diste de beber? Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estuve encerrado y me viniste a visitar. Y ellos dicen: ¿cuándo lo hicimos? Y dice Jesús: por cuanto lo hicieron con alguno de ellos, a mí me lo hicieron. Si se fijan, yo es algo que siempre me ha gustado y lo quiero compartir. Porque dice: tuve sed y me diste agua. No dice: tuve sed y me diste comida. No dice: tuve frío y me diste otra cosa. Según la necesidad es la respuesta. Y Jesús dice: porque tuve sed, me diste agua, me diste de beber. Tuve hambre, me diste de comer. Entonces, este siervo que está clamando por esas corrientes de las aguas, otro siervo que está en la agua lo escucha y le empieza a decir: hey,
come here. Por si hay alguien que habla inglés aquí, ¿no? Ven. O sea, esta es mi forma de traducir el grito que ustedes oyeron en la pantalla, ¿verdad? Es como si gritara el siervo, tengo sed. Y se escucha el eco, sed, sed, sed. Y el otro le dice, acá hay. Y se empiezan a orientar por la voz que están escuchando. Bueno, por el bramido que están escuchando. Y cuando ese siervo que está en necesidad escucha la respuesta, sigue por ese camino que el otro siervo que está ya en las corrientes de la agua le está indicando. ¿Puedes tú imaginarte al siervo que está en las corrientes de las aguas bramando por esa respuesta que su siervo amigo está allá arriba clamando, y que lo vea llegando, y que lo vea llegando, y que se sigan hablando, y que se van llegando, y cuando lleguen, ¿cómo se sentirá ese siervo que brindó la ayuda? Cuenta la Biblia de una historia, y la voy a hacer muy breve porque falta la conclusión. Cuenta la historia que Jesús estaba hablando con algunas personas y les decía: venía un hombre por el camino y fue asaltado, lo golpearon, lo dejaron en el piso, y de repente pasa un pastor, un sacerdote, lo ve tirado y no voltea ni hace nada, se sigue de largo. Después dice, viene un levita, hace lo mismo, lo ve y pasa de largo y lo deja tirado. Después viene un samaritano, lo ve, detiene su camino, se baja y le brinda ayuda. Y no solamente le brinda ayuda, sino que lo lleva a un lugar y dice: te encargo que lo atiendas, y si algo de lo que le vas a hacer te quedo a deber, cuando yo regrese paso y lo pago. Y dice Jesús: ¿quién de estos tres hizo bien? Imagínate a ese siervo respondiendo a la necesidad de otro siervo, y que lo vea llegar a las corrientes, y que cuando llegue a las corrientes sepa que están en su lugar seguro. ¿Cómo te has sentido tú cuando has visto a una persona en necesidad y le has brindado la ayuda? ¿Cómo te has sentido tú? Como que algo se despierta dentro de ti, ¿verdad? Algo que te lleva a decir: hice lo correcto. Pero vamos a encontrar tres respuestas a estas tres razones por las cuales el siervo brama. Ya vimos que brama por sed, ya vimos que también brama porque tiene un olor, ¿verdad?, que lo delata, pero también vemos que brama por ayuda. Entonces, la primera respuesta para nuestras vidas espiritualmente es que Jesús sacia tu sed. Juan 4, del 13 al 14, Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice así. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua, refiriéndose al agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta parte me encanta porque no solamente sacia tu sed, no solamente sacia esa necesidad que tengas, sino que te convierte en una fuente para que tú comiences a saciar la sed de alguien más que esté en necesidad. El que bebe de esta agua no solamente no va a volver a tener sed, sino que en él, ¿verdad? Yo le daré en él una fuente del cual salte agua para vida eterna. Al tú tener vida eterna, te conviertes en un portador para compartir la vida eterna.
No para que por medio de ti sean salvos, No, tú no moriste en la cruz por ellos. El único que murió en la cruz por nosotros es Jesús, pero tú te conviertes en ese portador. Entonces Jesús viene a ti, llega a ti para que sacies esa sed en Él. Y cualquiera que beba de esta agua ya no tenga sed jamás. El que viva del agua que yo le doy ya no tenga sed jamás. Al contrario, ya no tenga sed y Él se convierta en esa fuente de agua para que haya vida eterna a través de Él. Entonces, si tú estás clamando porque tienes sed, ven a Jesús y Él te dará de esa agua para que ya no tengas sed jamás. Y te va a dar agua de tal manera que tú te vas a convertir en una fuente de agua de vida eterna. 2. Si hay un mal olor por ahí que todavía estás, ¿verdad?, sacando, déjame decirte que Jesús limpia todo tu pecado. Déjame decirte que Dios limpia la maldad que te delata. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando estaba esperando a Samuel y no llegaba el profeta, ¿verdad? Y que dijo, no, pues vamos a hacer esto, y empiezan a matar a todos y solamente dejan a los animales más gorditos. Y llega Samuel y le dice, oye, espérate, ¿qué hiciste? No, hice todo cuanto tú me dijiste. Y empiezan a bramar ahí por ahí se empiezan los bramidos de las vacas y de todo lo que dejó vivo. Y le dice Samuel, ¿y qué son esos ruidos que escucho? Hay actitudes en nuestras vidas que aún nos delatan y nos llevan a ser un ejemplo de esa antigua vida que llevábamos. Hay olores, espiritualmente hablando, que aún te delatan y no están permitiendo que tú tengas una nueva vida. Pero Jesús quiere limpiarte. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero lo más importante, y dice, y limpiarnos de toda maldad. Lo repito, Él, que es fiel y justo para perdonarnos, no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos limpia de toda maldad. Cuando tú llegas a Jesús, Él te lava de toda maldad. Él te limpia de toda maldad. Voy a pedirle a los muchachos que pasen. Y la respuesta número 3. La vamos a encontrar en Juan 10:27. Juan 3:27 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué tan importante es este punto en la vida de ese siervo que está clamando? ¿Por qué? Porque acabamos de ver en esta historia que el clamor del siervo es algo que se está convirtiendo en algo externo, pero viene de algo que está sufriendo internamente. Y el siervo pudiera clamar y pudiera clamar y pudiera clamar. Y pudiera correr y seguir expediendo ese olor, y los animales siguieran persiguiéndolo porque lo quieren matar, se lo quieren comer. Y él pudiera seguir haciendo esto hasta donde sus fuerzas le den.
Pero el punto número 3 dice que el bramido también se convierte en ayuda. El libro de Isaías dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé. El problema de este siervo se termina cuando escucha la voz de otro siervo que lo está guiando y le dice: acá hay agua. Y a veces nosotros estamos clamando y clamando y clamando y clamando a Jesús. Y el problema no está en tu clamor. El problema es que no estás escuchando la voz de Dios. Y tú sigues clamando, pero no estás escuchando la voz de Dios. Y puedes seguir clamando y no estás escuchando la voz de Dios que te dice: hey, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les daré el descanso. No estás escuchando las palabras de Jesús que dice: si tú bebes del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás. Pero aquí requiere una acción, primeramente, que es la de escuchar. Si tú escuchas la voz de Dios, esta primera acción te lleva a una segunda acción. Y esa segunda acción es seguir esa voz. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo se fue, malgastó todo su dinero y se vio postrado a punto de comer de la comida de los cerdos? ¿Se acuerdan? Dice que en ese momento vino un pensamiento a él y dijo: en la casa de mi padre muchos trabajadores hay, y aunque sean trabajadores, están comiendo mejor que yo. Entra una reflexión en su mente y dice: le voy a pedir perdón a Dios y le voy a pedir perdón a mi padre. Se levanta de esa condición en donde está y empieza a caminar hacia su casa. Dice la historia que el padre estaba desde la ventana viendo hacia el camino y ve que su hijo se va acercando. El hijo sabía a dónde ir. Pero lo más interesante de esta historia es que dice que el padre no se quedó esperándolo en la ventana. Dice que bajó, corrió por el camino y lo abrazó. Este hijo pródigo, al igual que el siervo, traía una necesidad de hambre, de sed. Traía un olor por estar cuidando a los cochis que lo delataban donde había estado. Ahora, el cuidar a los cochis, el tener contacto con los cochis era inmundo, era impuro. Él traía un olor que decía: tu condición es impura. Mas aún con toda y esa impureza, el padre lo abrazó. Y viene y el tercer punto de la voz y dice a los siervos: mi hijo estaba perdido, estaba extraviado, regresó, prepárenle las mejores vestiduras. El hijo reconoció la voz del padre que había dado una orden, y él sabía que su condición en ese momento iba a terminar. Le dan un buen baño, le ponen vestiduras nuevas y hacen un gran banquete en su honor. El hijo ya no olía más a coche. Había un olor que lo delataba. Los que estuvieron alrededor sabían de dónde venía: de los coches. ¿Alguien ha visto un coche limpio? El que tengo dentro de mi casa van a decir: no hablo de esos coches que ya son domesticables. No, los coches como son coches, ¿verdad?
los vayan y terminan y se van a revolcar. Yo recuerdo que de chico ahí por donde vivíamos había una persona que tenía coches y los tenía así como en una jaulita y se revolcaban los coches y olía a coche esa casa, literalmente olía a coche. Depende de donde tú andes, escúchalo bien, depende de donde tú andes, es el aroma que vas a empezar a tener. Tu ropa huele a eso. Ayer andábamos en una carne asada y nos tocó hacer fila con la taquiza, perdón. Y estaba el taquero ahí haciendo los tacos y mientras estaba haciendo los tacos estaba saliendo el olor a carbón. Y uno haciendo fila, ¿a qué creen que huele uno? A carne asada, ¿no? Pasan y nos dicen, qué rico hueles. No porque huela rico, sino porque tienen hambre, ¿ah? Te penetras, te impregnas de ese olor. Por eso Dios quiere que como el ciervo brama por las aguas porque tiene una necesidad, Él quiere saciar esa necesidad. Pero así también como el ciervo brama porque está en peligro y sabe que su único refugio es sumergirse en esas corrientes, Jesús quiere que te sumerjas en Él. Pero así como el siervo brama por ayuda y espera recibir ayuda a través de un grito que le diga por acá, Jesús también quiere que le conozcas y dice, yo soy su pastor y ellas son mis ovejas. Yo las conozco y ellas me conocen y escuchan mi voz. Esto es lo que podemos aprender del siervo. Que Dios quiere que no solamente te quedes con esa necesidad de sed, que no te quedes con ese olor que te delataba, que no solamente clames y clames. Él quiere que tú vengas a Él para que Él te sacie, para que Él te limpie y para que le conozcas cuando Él te habla. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús quiere. Te invito a que te pongas de pie. Y cierro con esto. El día de los bautizos tuvimos una plática el día miércoles antes de bautizarlos. Y yo les decía a los chicos y chicas que estuvieron ahí en el bautizo, y les decía que cuando me ha tocado bautizar, me hace recordar cuando tuve a mi hijo Elier por primera vez en mis brazos. Recuerdo que era la madrugada y el guardia del Seguro Social me dejó pasar. Me dijo, ¿me debes un 6 de cocas? Y le dije, órale pues. Pero me dejó pasar. Y recuerdo que cuando entré estaba mi esposa despierta y creo que eran 6 niñas las que habían nacido esa vez, ¿verdad? 6 niñas y solamente él de niño. Y las niñas estaban dormidas y el único que estaba llorando era Elier. Y el ruido de su llanto me llevó a la cama porque me decía, esto es que no ha dejado de llorar. ¿A qué voy? Que cuando mi esposa me dijo, ¿lo quieres cargar? Y lo cargué, se despertó algo en mí bien padre. Y les decía a los que se bautizaban, algo similar siento cuando los sumerjo en el agua y salen, porque es como si estuviera recibiendo a una nueva criatura. Y la misma ternura y la misma sensación que vi cuando vi a mi hijo, le empiezo a sentir cuando lo saco del agua. Y digo, aquí hay una responsabilidad. Y este acto del bautizo en el Nuevo Testamento junta a la Trinidad. Dice que cuando Jesús salió del agua, se presenta el Espíritu Santo en forma de paloma, desciende como paloma y se abre el cielo y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando tú decides venir a Jesús, dar el paso de obediencia, bautizarse, la Trinidad empieza a manifestarse en ti. Es por eso que yo te invito
clames a Dios. Es válido clamar a Dios. Es válido por ahí también de repente soltar un otro olor medio raro, ¿no? Pero Dios quiere que vengas a Él. Él te quiere limpiar día con día. Si hoy pecas, Él no quiere que estés oliendo todo el día pecado. Él te dice: si tú pecas, acércate a mí inmediatamente, yo te perdono. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú huelas a Jesús siempre. Él quiere que tú siempre estés oliendo a Él. Por eso no te tienes que esperar ya a que haya sacrificios de animales. No, el sacrificio de Jesús opera inmediatamente en ti. Tú pecaste, tú eres perdonado, porque su sangre te lava de una manera continua mientras haya arrepentimiento en tu corazón. Cierra tus ojos.